Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hoy vamos a ver en funcionamiento un equipo de aire acondicionado split inverter, con tecnología inverter, ¿sí? Recordemos qué era la tecnología inverter. A diferencia de un equipo on-off, básicamente tiene que ver con el motocompresor, esta tecnología, y en este equipo en particular. ¿Por qué? Porque este equipo lo que tiene inverter es solo precisamente el motocompresor. Les recuerdo que, como comenté en clases anteriores, que también viene en inverter el motor forzador interno y el forzador externo en algunos equipos, ¿sí? Este en particular tiene el motocompresor con ese sistema. El motor forzador, tanto externo como interno, son normales, ¿sí? Digamos de tensión de 220 monofásica, alterna, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que hacía el equipo inverter? Lo que no tenía era un pico de arranque en el momento de inicio, ¿sí? ¿Qué pasaba con ese pico de arranque? En un motor on-off, ese consumo se triplica. El consumo nominal se triplica por unos milisegundos en el momento de inicio. Un equipo de esta tecnología no lo hace, va acelerando de a poquito, ¿sí? Hasta llegar a su estado óptimo, dependiendo la diferencia de temperatura que tenemos en el ambiente y la que seteamos nosotros en el control remoto, de alguna manera, lo podemos llamar que va a acelerar ese motor a determinadas revoluciones, ¿sí? Eso tiene que ver con el diferencial de temperatura que tenemos ambiente con lo que nosotros seteamos. Por ejemplo, si yo enciendo el aire acondicionado porque hace 15 grados acá, ¿sí? Lo enciendo en calor y lo pongo en 28, es un diferencial bastante alto, va a hacer que el motor funcione casi al 100, ¿sí? En primera instancia. Después de andar un tiempito, lo que va a hacer el sistema es ir bajando gradualmente esas revoluciones y el motor va a consumir menos. Por eso de que estos equipos no tienen el pico de arranque y después no andan al 100%, ¿sí? en su funcionamiento, va a ser que tenga un 30% aproximadamente menos de consumo eléctrico. Eso es lo que tienen estos sistemas con tecnología. Bueno, acá ya tenemos el equipo instalado, ¿sí? Tenemos el equipo instalado donde también colocamos el manifold, ¿sí? Tenemos conectado los dos caños, tenemos conectado el cable de interconexión a la bornera y ya, como les dije recién, tenemos colocado el manifold. Ahora, por ejemplo, la presión que tiene, ¿sí? Más o menos tiene unos 180 psi. Esta presión es conocida como presión en reposo, ¿sí? Porque el equipo está detenido. Y la temperatura ambiente, ¿sí? La temperatura ambiente acá en estos momentos son de 18 grados. ¿Sí? 18 grados. Tenemos una tensión de 216 volts. Y acá me está marcando algo, me va a marcar el consumo en amperes, me está marcando algo como 0,064. Eso me está marcando, ¿saben qué es esto? Lo que consume un equipo sin funcionar, ¿sí? Lo que consume un equipo sin funcionar. Este es el consumo, de alguna manera, que tiene el transformador alimentando la plaqueta. Está en stand-by. Se lo conoce como que está en stand-by, pero fíjense que tiene un leve consumo. No es que no consume nada, porque el equipo está preparado, esperando recibir el encendido a través del control. Entonces, ese es el consumo que tiene, no es cero. Fíjense que tiene 0.064, es ínfimo, pero tiene un pequeño consumo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es encenderlo en calor, así podemos observar qué pasa con la presión, qué pasa con el consumo que de a poquito se va a ir moviendo, ¿sí? Vamos a agarrar el control. Ponemos la función calor, que está el sol, ¿sí? Está el sol ahí. Esto se busca con la tecla modo, esa función del sol. Y vamos a poner una temperatura de 27 grados. ¿Sí? Así que vamos a darle inicio. Ahí se le dio inicio al sistema. Esto de a poquito va a ir marchando.
Y quiero que vayan observando de a poco que el consumo, ¿sí? El consumo va a ir subiendo de a poquito porque va a empezar a funcionar el forzador exterior y de a poco va a ir acelerando el motocompresor, ¿sí? Ahí arrancó el motor forzador exterior. ¿Ven el consumo? Eso solo del motor forzador. Ahora, fíjense cómo se va elevando de a poco. ¿Ven? Va subiendo de a poquito porque el motor ya empieza a mover. Empieza a mover. De hecho, no tiene ruido esto de inicio, ¿sí? Se va a escuchar como una pequeña aceleración de un motorcito que va acelerando. Miren, ya estamos en 1 ampere. ¿Ven cómo va subiendo? ¿Sí? Va subiendo de a poco. Y la presión también. Vamos a ir observando de a poco qué es lo que pasa. Recordemos que el equipo está en calor. Está en calor, la presión va a estar hacia arriba, va a estar por arriba de los 300, ¿sí? Ahora vamos a ver a dónde llega con esta temperatura ambiente. Recordemos que el equipo también está en un lugar donde de alguna manera la unidad exterior no hace tanto frío, entonces quizás la presión varía un poco de lo normal. Pero ahí ya el motor se escucha que va acelerando de a poco. La presión también de a poquito va a ir moviéndose. Por lo pronto ahora va subiendo el consumo. Vamos a darle un tiempito, así va a ir regulando. Yo lo que voy a hacer es ir poniendo esta sonda. Esta sonda es la que me marca la temperatura, ¿sí? La voy a poner acá a la salida del aire, ¿sí? Para ver que de a poco vaya controlando la temperatura. Por ahora no está soplando aire. Recordemos que los sistemas cuando arrancan en calor, ¿sí? Cuando arrancan en calor, primero van a sensar que haya más de 37, 38 grados en la serpentina, ¿sí? Y después que tenga esa temperatura recién habilita el fan interior para que empiece a inyectar aire. Si no, no lo hace. Ahí empieza a acelerar más el motor, ¿sí? El consumo también va subiendo. La presión de a poquito va empezando a mover, ¿sí? Fíjense que está por los 300 ahora. Está por los 300. Se escucha el motorcito que va acelerando de a poco. También el consumo. Tengamos en cuenta que el consumo máximo de este equipo, que es un equipo de 2300 frigorías, acá la etiqueta me indica que es de 3.25 amperes, ¿sí? El consumo máximo de esta unidad exterior. Por ahora tiene un poquito más porque el consumo que me indica ahí es el total entre unidad exterior y unidad interior, pero esto me está indicando que hay un poquito más. Este me marca intensidad 3.25, ¿sí? Así que vamos a ver, esto lo va a hacer en el inicio, vuelvo a repetir, porque necesita de alguna manera acelerar para lograr mayor temperatura. Una vez que estabiliza un poco, van a notar que viene la etapa donde empieza a descender. Por ahora está en la etapa ascendente de lo que es consumo y revoluciones, ¿sí? Acá ya empezó a soplar, ¿sí? Ya empezó a soplar aire. Lo vemos reflejado acá, que de a poquito va subiendo la temperatura. Tenemos 22 grados. Vamos a correr la sonda un poquito más porque acá no le está dando más para allá. Vamos a correr un poquito la sonda para acá. Ahí está.
Vamos a ponerlo acá. Un poquito de cinta. Ahí está. Bueno, no sé si se alcanza a identificar, pero ahora el momento que viene descendiendo, fíjense el consumo, ¿sí? Porque llegó al consumo máximo que puede tener y ahora empieza a regular. Eso es lo que hace, ¿sí? Empieza a regular. La presión está en 350 y el consumo, que estaba mucho más alto, ahí empieza a fluctuar, un poquito para arriba, un poquito para abajo, dependiendo de la temperatura. Fíjense que esta es la temperatura que está inyectando el aire, ¿sí? Esta es la temperatura de inyección. De todas maneras, lo óptimo de esto no va a pasar a los 3, 4, 5 minutos. Lo ideal en un aire acondicionado, ya sea inverter, ya sea un equipo on-off, esto se va a dar después de 10 minutos, donde realmente el equipo va a estar estabilizado con presiones y demás. Así que hay que darle un poco de tiempo porque esta temperatura tiene que estar más arriba, ¿sí? Y el consumo de a poquito, vuelvo a repetir, va a ir fluctuando, pero a medida que marche y el ambiente vaya tomando temperatura, esto va a ir bajando. Vamos a ver acá en qué temperatura, en qué posición está. Está en automático la función de las velocidades del ventilador. Vamos a ponerlo manual para que sople en la velocidad máxima, ¿sí? Recordemos que yo puedo manejar la temperatura las velocidades del fan interior, donde tenemos 3 velocidades: máxima, mediana y mínima. Y aparte tenemos una función automática que está buena para lo que es habitación, ¿sí? Para lo que es la habitación tenemos esa posibilidad de manejarlas, ¿no? Que cuando logra la temperatura ambiente, ¿sí? Cuando logra la temperatura ambiente, baja solo la velocidad. Eso, vuelvo a repetir, está bueno para lo que son habitaciones, ¿sí? Bien, acá ya marchó unos 10 minutos aproximadamente. Estamos controlando el consumo, ¿sí? Había tenido un pico de 4 amperes, una elevación de consumo, ¿sí? Una elevación de consumo. Y ahora está estabilizando porque la temperatura, miren a cuánto está inyectando el aire, a 46 grados, ¿sí? La salida del aire está en 46. También le pusimos un controlador de temperatura extra para comparar en diferentes puntos. A veces tenemos, porque el sensor está más adentro o más afuera, quizás alguna variable. En este me marca 46 con esta sonda, y con esta otra sonda de acá me está marcando 44,6, ¿sí? O sea que hay 2 puntos de diferencia de un lado al otro, pero vuelvo a repetir, puede ser porque la sonda esté un poquito más adentro o más afuera que la otra. Deberían marcar un poquito menos de diferencia, ¿sí? Consumo 3.3, también le agregamos la pinza amperométrica para controlar el consumo acá, ¿sí? Directamente en la condensadora. Esto lo que me está marcando es el consumo de esta unidad exterior, ¿sí? 3.1, y acá me marca la general, digamos lo que consume todo el equipo, tanto la unidad interior, exterior y el resto. Quiero aclarar algo que me confundí con otro equipo que estábamos en práctica. Este motor forzador también es inverter, el de este exterior, no el de adentro. El motor forzador también es inverter. ¿Por qué les digo? Porque este ahora está andando a menor velocidad porque no necesita que pase tanto aire. Entonces regula por sí solo para tener, en caso de verano, una condensación más estabilizada. Y ahora en invierno tengamos en cuenta que esta unidad exterior, ¿sí? Esta unidad exterior andando en calor, acá ¿qué pasa? Gas frío, pasa gas a baja temperatura. Entonces el motor forzador va a regular la velocidad mediante unos sensores que tiene en la parte de atrás, ¿sí?
que lo veremos en la próxima clase, todo lo que tenemos adentro de esta unidad exterior. Pero en base a la temperatura que toma, va a ir variando esa velocidad el motor forzador también, ¿eh? Así que yo pensé que teníamos otro equipo que era un Surrey, que también tenemos inverter, donde no varía en ese motor forzador, por lo menos, sí el compresor. Bueno, quiero mostrarle un detalle. Nosotros ahora tenemos la temperatura acá adentro, ¿sí? Este control remoto me marca también la temperatura ambiente. En este caso tenemos 20 grados, ¿sí? Acá. Y yo lo seteé a 30, ¿sí? A 30. Entonces ese diferencial de 10 grados hace de que mantenga un consumo siempre un poquito más arriba hasta que no baje la temperatura acá adentro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a bajar la temperatura seteada y debería de a poco bajar el consumo para que el motor no funcione al 100%, porque el diferencial de temperatura entre lo que hace ambiente y lo que yo seteo es más chico. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en 24 grados, ¿sí? Vamos a poner 24 grados, ahí tenemos 24. Vamos a ver qué está pasando. Está en 3.2, la presión está en 430 más o menos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el consumo. Esto se va a reflejar no al instante, no en el momento, sí de a poquito se tiene que ir reflejando. Otro detalle en la parte práctica. Cuando el equipo está andando en calor después de un lapso de 10 minutos, yo toco este caño, ¿sí? Toco esta entrada y me tiene que quemar los dedos, ¿sí? Esto está pasando acá, yo tengo guantes, pero sí realmente está caliente. Esto va a estar mucho más caliente que en este caso ahora. Recuerden lo siguiente, para frío tenemos que por acá sale gas líquido frío y este es el retorno, este es el de succión. Ahora está haciendo la inversa. Por este está saliendo gas a alta temperatura y este viene a ser de retorno, por acá retorna el gas, ¿eh? Hace lo contrario de lo que hace en verano, ¿sí? Esto está, vuelvo a repetir, si uno lo toca, está bastante caliente, a punto de quemar. La temperatura de inyección de aire, ¿sí? Tenemos 46 grados, la verdad que es muy buena temperatura. Con respecto, fíjense que el diferencial, vuelvo a repetir, acá adentro hay 20 grados, ¿sí? Hay 20 grados y me está inyectando a 46. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo en este termómetro tengo 44.4 de inyección y 15 grados, que es la temperatura que tiene acá de salida del aire. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer es poner esta sonda acá para que me tome la temperatura de aspiración, ¿sí? De aspiración del aire. A ver cuánto es ese diferencial que tenemos entre lo que inyecta y lo que aspira, ¿sí? El de arriba son los 44.3 que está inyectando y este de abajo es la temperatura que está aspirando. Tengamos en cuenta que siempre, ahora está haciendo como un rebote acá, está saliendo el aire acá y es posible que lo tome, por eso hay 25 grados. Pero fíjense, el delta T, en este caso, estamos hablando de unos 18, 19 grados más o menos de diferencia. ¿Sí? Eso es lo correcto, La temperatura de inyección de aire tiene que estar por arriba de los 43 grados casi siempre, ¿eh? Por arriba de los 40. Hay algunos equipos que después, por supuesto, esto va a ir aumentando. La inyección va a ir aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque a medida que funciona el equipo, la temperatura ambiente también va aumentando. Entonces va a aspirar a mayor temperatura y por supuesto va a salir a mayor temperatura. ¿Sí? Así que fíjense que tenemos acá la temperatura de aspiración, que es de 24 y la inyección es 43.3. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con el consumo, que hoy estaba en 3.2,
3.5 o algo así. ¿Ven? Bajó un poquito, ¿sí? Está en 3.2, por eso que yo les decía de el diferencial de temperatura. Con respecto a la presión, se mantiene ahí en 430 aproximadamente. Esto recuerden que también es algo variable. No es que siempre esto va a andar en 430, en 450, en 500, que puede llegar tranquilamente a 500, ¿sí? Si aumenta la temperatura dentro del ambiente, esto también va a subir. Así que es muy variable. Por eso estos equipos se recomienda fijarse la identificación que tenemos en el equipo, donde te indica qué tipo de gas lleva, que en este caso lleva R410, y te indica la cantidad, 880 gramos, este equipo, por ejemplo. Les recuerdo que este es un equipo de, en su capacidad, el más chico que hay, que es un 2300, ¿sí? Y lleva 880 gramos. Eso es lo que me marca acá la etiqueta del fabricante, para esta marca Hisense. Así que bueno, esto es el funcionamiento del equipo, cómo se diferencia puntualmente de un equipo on-off que prende y apaga. Este, si yo le bajo la temperatura, acá el control me está marcando, está sensando 21 grados, ¿sí? Porque esto me marca acá, estos 21 que me marca, acá atrás tiene un sensor que me marca la temperatura ambiente, y si yo presiono las teclas de subir o bajar temperatura, me va a marcar por unos instantes la temperatura que yo seteo. Quiero aclarar algo porque a veces esto presta la confusión, y de hecho hay clientes que creen que si yo pongo acá 26 grados, ellos creen que va a tirar 26 grados de acá, ¿sí? Que el aire va a soplar a 26 grados. O que si en frío, caso contrario, si yo lo pongo en 22, van a pensar que va a tirar 22 grados, y no es así. Lo que va a hacer el equipo es, por ejemplo, yo lo pongo en 26, 27, el equipo va a funcionar, ¿sí? De tal manera hasta que en el ambiente haya 27 grados, y después de ahí va a empezar a variar. Va a empezar en el caso del on-off va a cortar, en estos no, lo que va a hacer es bajar las revoluciones porque no hace falta que inyecte más calor, y después cuando vuelva a bajar la temperatura vuelve a tirar más calor, ¿sí? Así que eso ténganlo presente, que la temperatura que yo pongo al equipo no es lo que va a inyectar acá, sino lo que va a mantener en el ambiente. A tener muy presente ese detalle. Bien, si yo quiero, por ejemplo, desarmar el equipo, ¿sí? Lo que quiero hacer es pasarlo a frío y almacenar el gas. Recordemos que esta operación de guardar el gas refrigerante en la unidad exterior es cuando funciona en frío. En calor no lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un cierre de válvulas, ¿sí? Un cierre de válvulas para que el gas se acumule acá. Pero eso lo tenemos que hacer en frío. Así que lo que yo voy a hacer es ni más ni menos es pasarlo a frío, ¿sí? Pasarlo a frío. Ahí, y vamos a bajarle bien la temperatura para que conecte. Pero esta operación puede llegar a tardar unos 5 minutos aproximadamente. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a apagar el equipo, ¿sí? Vamos a esperar que apague, ¿sí? Porque sigue soplando un poco para que se le vaya la temperatura que hay en serpentina, ¿sí? Y le voy a cortar la tensión. Para resetearlo, digamos, como para que arranque de cero, y ahora yo lo prendo directamente en frío, ¿sí? Así que lo apago, ¿sí? Lo apagué, fíjense que la presión bajó casi en 200, y ahora le vuelvo a dar tensión y lo enciendo directamente en frío. Eso me permite a mí que el sistema arranque mucho más rápido que pasarle las funciones cuando estaba en calor, que pasarlo a frío. Bueno, voy a retirar acá la pinza esta amperométrica que tenía, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ya preparar acá las tapas, sacándolas, ¿sí? Las tapas de las válvulas, y cuando arranque ya voy a tener preparado acá
la llave Allen para poner que ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Lo que tenemos que hacer es, cuando arranca en frío, cerramos la descarga. ¿Sí? Vamos a posicionar acá el manómetro. Así se ve bien ahí a cámara. Vamos a posicionar el manómetro. Les recuerdo que esta presión que me está marcando ahora es la presión, era en reposo, ahora arranca en frío, recuerden. ¿Sí? Recuerden que arranca en frío. Fíjense que la presión va bajando. ¿Ven? Ahí arrancó el motor, está acelerando de a poquito. De hecho me corro un poquito y les muestro acá el consumo que va teniendo, que es ascendente, y la temperatura va bajando porque ya está inyectando aire frío. ¿Sí? Fíjense. Pero lo que yo les quiero mostrar en particular es cómo guardar el gas refrigerante, ¿sí? Para cuando yo tengo que desinstalar cualquier equipo, sea inverter, sea on-off, se pone en frío, en la función frío. Vamos a cerrar la descarga. Y van a ver que la aguja, que me está marcando en estos momentos unos 120 psi, va a empezar a descender. ¿Por qué? Porque ya en la parte de cañerías y la unidad interior se está quedando sin gas, ¿sí? Así que yo ya cerré esta descarga. Ahora fíjense que la aguja cómo se va hacia abajo. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven cómo se va hacia abajo? Ya está. ¿Ven? Ya llegó a 0. Ahora lo que voy a hacer es cerrar la otra válvula. Listo. Ahí ya la cerramos. Y ya estoy en condiciones de apagar el equipo. Esperen que todavía falta un poco. Fíjense que se fue por abajo, se le fue vacío, no hay problema, ¿eh? Ahí te está diciendo el sistema que no tiene nada de gas. Ahí lo apago. Una vez que cerramos la válvula, recordar apagar el equipo rápidamente. ¿Sí? Bueno, ahí se apagó. Ahí se apagó. La presión acá en 0. ¿Sí? Fíjense que yo voy a sacar acá el manómetro. No se escucha ningún tipo de fuga porque recuerden que cuando saco o coloco una manguera siempre hay una pequeña pérdida, puede haber. Y ya estoy en condiciones de desarmar el sistema. Lo que vamos a hacer es siempre cuando se haga fuerza con esto, colocar las tapitas para agarrar la válvula con una llave. ¿Está bien? Tenemos 2 llaves francesas, ¿sí? Acá. Vamos a tomar la válvula de frente para que cuando yo hago fuerza no torsione la válvula, ¿sí? ¿Ven? Hacemos fuerza y esto no se mueve, porque si no corremos riesgo, se puede llegar a quebrar acá una patita, recordemos que esto es bronce, pero también se puede doblar así un poco y después los caños te quedan tocando con la chapa, lo cual va a generar un ruido. ¿Ven? Yo estoy en condiciones ya de desarmar y no se pierde ni un gramo de gas si yo quiero desarmar, desinstalar un equipo. Así que acá vamos con el otro. ¿Ven? Ya está desinstalado, ya está desarmado. Simplemente falta sacarle la interconexión y ya se puede desinstalar tranquilamente con el gas acumulado acá. Al momento de instalar, ¿sí? Al momento de volver a reinstalar esto, se va a hacer la conexión. Se sugiere en un momento de reinstalación de cortar y hacer las pestañas nuevas, ¿sí? Esto hay que hacerlo nuevo porque ya estuvo ajustado, ya estuvo presionado un tiempo, entonces ya quedan debilitadas si yo la vuelvo a colocar ahí, ¿sí?
Si la vuelvo a colocar queda debilitada, entonces eso conviene para evitar una fuga, hacerlo nuevo. Hacerlo nuevo para no correr riesgo de que haya una fuga y se quiebre o se fisure alguna pestaña, ¿no? Entonces esto hay que cortar y hacer nuevo. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima, donde vamos a mostrar toda esta unidad exterior y sus componentes. Nos vemos.